Entre 1886 y 1930 se conoció como la hegemonía conservadora, en la cual el poder se mantuvo dentro de este partido. Los presidentes fueron José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, el general Pedronelo Ospina Vázquez y Miguel Abadía Méndez. La caída del partido se vio debido a la masacre de las bananeras, la cual causó su desprestigio. Del periodo de 1986 al 2000, los presidentes fueron Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, todos liberales, Andrés Pastrana Arango, quien fue el primer conservador en el poder en mucho tiempo, llegó al final en el 1998. Además de los partidos, existía gran polarización entre el occidente y el oriente. Los del occidente querían cambio, ya que creían que la tierra debía producirse. En el occidente se utilizaba un sistema de parcelas y se pagaban salarios, y fueron ellos quienes comenzaron a producir el café. En el oriente no querían cambio, se utilizaban grandes hacendados y se manejaban las tierras con base a las raíces feudales. Era una economía señorial en la cual no pagaban salarios y pensaban que dividir las tierras era comunismo, ya que éstas no podían estar en manos de muchos. Uno de los mayores impulsos de la época provino la expansión de la economía cafetera, sustentada no en el sistema de hacienda, sino en la pequeña producción parcelera del occidente del país. El café se constituyó en el núcleo de la expansión del mercado interno porque creó mediante el beneficio, el comercio y el transporte del grano una red de consumidores urbanos. 9,6% era la tasa de crecimiento anual cafetera. Esta generó estabilidad política, desplazando las violentas pugnas doctrinarias de casos no resueltos para las guerras civiles. Se constituyó una red de transporte, principalmente ferrocarrilera, surtiendo efectos sobre la ampliación y diversificación del mercado. Para 1922, el 89% de los 1.571 kilómetros de red ferroviaria eran para transporte de grano. En términos industriales, la actividad cafetera impulsa el suministro de herramienta o maquinaria requerida, la importación de instrumentos y fertilizantes. El fenómeno industrial procura la refinación de petróleo, cemento y bienes de consumo. Por esta época se crea Postobón y Bavaria. El 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes de huelga en contra de la explotación de los derechos de trabajo, el gobernador del Magdalena dijo que iba a hablar con ellos en la estación de tren de Ciénega. Después de muchas horas, los ánimos fueron exalzándose, y fue en ese momento en que las Fuerzas Armadas dieron la orden de desalojo que fue desobedecida por los trabajadores y después de 5 minutos abrieron fuego. Se dio para 1915 una estabilización del sistema monetario y el regreso al patrón oro, la restauración del crédito de Colombia en el exterior y la atracción de capital extranjero. La conversión de papel moneda fue lenta y solo vino a conseguirse en 1923 con la creación del Banco de la República y la Contraloría. Con esto se logró estabilizar la circulación monetaria. La agricultura y manufactura desaceleraron. Colombia fue partícipe de la crisis que experimentó América Latina en los años 80. Sin embargo, Colombia manejó mucho más prudente el endeudamiento externo en los años anteriores a la crisis y en general una política macroeconómica más cautelosa, lo que le permitió sortear este periodo mucho mejor que otros países. Para fines de 1990 era evidente que los altos ritmos de devaluación se estaban traduciendo fundamentalmente en una aceleración de la inflación. Esto llevó a la adopción de un programa de ajuste en 1991 que incluyó una contracción del crédito interno, la intervención masiva del Banco de la República para evitar los efectos monetarios de la acumulación de reservas internacionales. El desmantelamiento de los mecanismos tradicionales de protección frente a las importaciones, el cambio en las regulaciones sobre flujos y divisas y la eliminación de las normas que afectaban la inversión extranjera directa son los tres componentes más importantes de lo que se denomina comúnmente como la apertura económica. A mediados de 1991 se permitió que los intermediarios financieros operaran directamente en el mercado, eliminando así el monopolio que tenía hasta entonces el Banco de la República sobre las transacciones de divisas. En septiembre de 1993, el Banco de la República liberalizó un poco más el régimen cambiario. La Constitución del 91 tuvo tres principios interrelacionados: la posibilidad de que el sector privado pudiera participar en la prestación de servicios públicos, el principio de eficiencia para la prestación de dichos servicios y la obligación de enajenar o liquidar las empresas monopolísticas del Estado cuando no se cumplan dichos requisitos.